Me llamo Iván Arkhipov, soy CTO en PVH. Me encargo de la parte de innovación y desarrollo de producto del área de seguidores solares, más en concreto del sistema de control y de comunicación. Bueno, pues necesitamos mucha colaboración con otros departamentos de toda la empresa, sea a nivel comercial, necesitamos saber el input de los clientes, las necesidades, entenderlo muy bien, estar en contacto con varios departamentos donde pueden surgir ideas y luego pues tener un sistema que nos permita tratar esa innovación de una forma más eficiente. Es un proceso iterativo donde tenemos que asumir ciertos riesgos y muchas veces equivocarnos, volver para atrás, iterar para sacar el producto o incluso rechazar ideas. Entonces para eso necesitamos un equipo multidisciplinar, que cada uno pueda aportar un punto de vista distinto y medios para prototipar de forma rápida las ideas, poder validarla cuanto antes y luego chequearla con los clientes o en plantas pilotos para poder validar o rechazar ideas y poder avanzar lo más rápido posible. Cambios permanentes que hay en el mercado que nos obligan a adaptarnos, ¿no? A adaptar el producto, sea un cambio en el tamaño de los módulos, reducción de coste constante y también pues, el hecho de que nuestro producto se instala a nivel mundial, ¿no? en entornos que son muy distintos, sea el desierto o un sitio con nieve, con frío, con calor. Tenemos que tener soluciones que valgan a nivel global. La dificultad es que muchas veces para el tema de innovación, la verdad es que es muy bueno poder juntarnos, ¿no? Últimamente hemos tenido que convivir con el teletrabajo, que tiene sus ventajas, pero muchas veces el proceso de generación de ideas se ve facilitado cuando hay una interacción, ¿no? Más personal entre el equipo. Entonces eso lo puede dificultar. Por otro lado, el tema de trabajar en una empresa internacional nos abre posibilidades. También importa que sea gente de culturas distintas que puedan aportar un punto de vista distinto. Entonces, en ese sentido, que seamos una empresa internacional pues nos ayuda a captar más inputs y a entender un mercado a nivel global. Ese es el gran reto, ¿no? Creo que tenemos. Es una mezcla muy difícil. Obviamente hay una parte de la innovación que ocurre a corto plazo, que es una adaptación del producto para reaccionar y adaptarnos a cambios que hay, pero al mismo tiempo no podemos perder de vista que la innovación disruptiva suele ocurrir a más largo plazo y tenemos que arriesgar más para conseguir aportar innovación de verdad que pueda ser disruptiva a medio plazo.